a este segundo conversatorio de Agustín Parra, artista y profesor en la Universidad de Antioquia. Y esta noche vamos a celebrar el año de la cabra. Y hay refrigerios de alguna forma que están preparando para ustedes. Y Agustín ha invitado al doctor Luis Fernando Jaramillo también para conversar con nosotros sobre el tema de Agustín, que está desarrollando como parte de su residencia en Fugueques. Agustín, Luis Fernando, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy un poco disfónico, por eso quiero usar el micrófono. ¿Me escuchan? Gracias por venir a todos. Es una alegría que estén aquí. Este es un proyecto que ya comenzamos hace 3 semanas, básicamente preguntándonos por esas posibles intersecciones entre el arte, la terapia y el posconflicto. Coincidencialmente, el miércoles pasado terminaba el año del caballo en el calendario chino, el año 4712, y el jueves pasado comenzó el año de la cabra, el año 4713, o sea que los chinos nos llevan mucha ventaja en años. Y con esa coincidencia, con el grupo de investigación arte errante que tenemos de nuestra directora Elena Vargas y varios de los integrantes, nos dimos a la tarea, bueno, de generar un cubo, ya no un cubo X, sino un cubo oracular, un cubo que nos permitiera pensar en este año. Pues por una parte, creo que todos estamos esperanzados que sea el año en que inicia el posconflicto, pero no lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces esperamos que la cabra traiga ese impulso ascendente que tiene la cabra de subir las montañas, de andar por riscos imposibles, de esa habilidad que tiene de caerse y otra vez volver a levantarse. Esperamos que este sea el año. De todas formas, era la pregunta alrededor del posconflicto ha estado centrada en aquel eslabón más débil de toda la cadena, o de todo el sistema que conforma esto que nosotros hemos vivido como un conflicto de larga duración y que ahora esperamos pues que vaya cediendo. Y ese eslabón más débil de este engranaje, de todo este sistema, son efectivamente las víctimas. Y la vez pasada hablábamos de que el país tiene 7 millones de víctimas registradas, o sea, esa es la estadística oficial del gobierno. O sea, son personas que directamente han estado de una u otra manera golpeadas por el conflicto armado. De todas formas, la gran mayoría de nosotros, de una u otra manera, el conflicto también nos ha tocado, ¿sí? Pero también la pregunta es un poco buena. Y ahora que se presenta el conflicto, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Sí? Desde nuestros espacios, ¿sí? de trabajo, pueden ser nuestros espacios cotidianos. ¿Qué podemos hacer nosotros también para apoyar a las víctimas, para apoyar hace poco, tanto el gobierno como las guerrillas llegaban a la conclusión de que esta guerra de más de 40 años pues no trajo nada, ¿sí? no resultó en nada, y las guerras en general resultan en dolor, y en dolor pues para las personas más débiles, para las personas más vulnerables, para el campesino, entonces, gracias a un trabajo que venimos haciendo desde el año pasado con la Vicerrectoría de Extensión en la Universidad de Antioquia y entre la Facultad de Artes y la Facultad de
enfermería a través de un diploma en donde se busca aplicar las artes al cuidado de la salud. Se invitó a un grupo de mujeres víctimas de la violencia que venían de diferentes organizaciones, de diferentes colectivos. Y para este trabajo, entonces invitamos a 2 de esas víctimas que tomaron ese diploma, que se graduaron en ese diploma, que tienen unas herramientas, y un poco yo lo que les propuse a ellas fue, bueno, ¿sí? Ya se hizo ese trabajo el año pasado, ¿por qué no pensamos en cómo podemos nosotros ayudar a otros? ¿Sí? Entonces ya involucrándolas en la idea de que, bueno, realmente una de las maneras como nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos es ayudando a los demás. ¿Sí? Como podemos sanarnos a nosotros mismos es contribuyendo a que los demás también desarrollen procesos de sanación. Y cuando yo me descentro de mí mismo, me descentro como del egoísmo, de estar tan metido en mi propio dolor, ni siquiera es egoísmo, es que el propio dolor es tan fuerte que me desborda, y cuando yo me acerco, ¿sí?, a tratar de colaborarle al otro, esa misma dinámica pues genera otras cosas. Entonces esa fue un poco como la invitación que se les hizo a ellas. Este espacio del QX también se ha activado a través de un curso que dicto en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Artes, que se llama Meditación y Creatividad Artística. Entonces es como apoyados en diferentes técnicas de meditación activas o contemplativas, puede uno o potenciar la creatividad o superar bloqueos creativos. Y bueno, sabemos que la violencia, el miedo y todos los efectos del trauma que perduran durante muchos años es una de las limitaciones más grandes para poder vivir una vida creativa, una vida productiva. ¿Sí? Entonces se invitó a estas 2 mujeres a que participaran dentro del curso, y entonces en ese curso también están participando miembros de Arte Errante, y es un poco como nosotros comenzamos también a dialogar con las víctimas desde otro punto de vista, ¿sí? Desde un punto de vista más horizontal, mucho más horizontal, ¿sí? Y cómo podemos construir juntos, ¿sí? No llevar nosotros las soluciones, no inventarnos nosotros las soluciones, sino realmente ese sentido de comunidad, de crear comunidad, de trabajar juntos y de construir juntos. Entonces, bueno, en eso estamos en ese proceso. Y entonces hoy tenemos 2 momentos. Un momento que es lo que yo llamaba el cubo oracular, que es un cubo de sabiduría en realidad. Es partir de esa sabiduría ancestral de I Ching, de uno de los libros más antiguos de la humanidad, que se ha escrito por muchas manos, muchas personas han colaborado allí. Es a partir de la observación de la naturaleza humana, como los seres humanos nos relacionamos con las diferentes circunstancias de nuestra vida. Y lo que hicimos con el grupo Arte Errante fue hacerle esa pregunta: ¿cuál ha de ser nuestra actitud en el año de la cabra, ¿sí?, frente a las víctimas del conflicto? Y se hizo esa pregunta para cada signo del zodíaco chino. Son 12 animales que conforman el zodíaco chino. Entonces se le hizo para cada animal. Y hay un listado, si ustedes no conocen cuál es el signo al que pertenece. Ese es un zodíaco anual que funciona por años, es distinto al zodíaco. Entonces ahí tienen una tabla donde ustedes identifican, bueno, cuál fue su año de nacimiento, miran, porque además el año no comienza como ya se habrán podido dar cuenta, no coincide con el inicio del año gregoriano nuestro. Entonces habría que mirar si cae dentro de ese rango
para saber a qué animal pertenecemos. Luego ustedes pueden identificar el animal y mirar cuál fue la respuesta que les dio el I Ching para cada uno de sus hijos. Entonces eso lo encontrarán allí. Lo otro que encontrarán en el cubo es una esperanza que nos llegó de Santa Elena, bajó de Santa Elena aquí al valle, y Aura y Esperanza, que son las dos mujeres víctimas, sembraron. Esa mata es una mata de sábila. Todos conocemos los poderes sanadores y curativos de la sábila. La sembraron allí. Había un hueco en ese piso de madera que tiene el cubo X, y cuando yo estaba limpiando, encontré que tiene piedras de río y que tenía tierra, y dije, bueno, qué lugar más propicio para una siembra. Y ellas se encargaron de hacer esa siembra. No están por dos razones. Una, Aura hoy se conmemora el 9º aniversario de la desaparición de su esposo. Misa en honor a él, no pudo venir por eso, estaba invitada. Y Esperanza continuamente nos ha dicho durante todos estos días miren, este dolor que yo tengo, la desaparición, muerte violenta de mi esposo y la desaparición de mi hijo, que no sé dónde está mi hijo, lleva buscando 8 años, me ha afectado a mí físicamente. Estaban haciendo una serie de exámenes físicos, en esa vínculo mente y continuamente. Hoy le hicieron una biopsia de riñón, porque está pues presentando unos síntomas muy preocupantes. Entonces por eso tampoco nos pudo acompañar hoy, y la idea era que ellas también estuvieran aquí, porque como les digo, este no es un trabajo que esté haciendo yo solo, es realmente un trabajo que estamos haciendo de manera colectiva, y es un impulso colectivo para todos. Además, lo que realmente esperamos con esto es dar un impulso, generar que esa pregunta nos ponga a pensar y también nos invite a actuar desde los pequeños espacios, pequeños o grandes espacios que cada uno pueda tener en su vida cotidiana. Por último, tenemos a Luis Fernando Jaramillo. Él es médico de la Universidad de Antioquia y ha trabajado tanto el tarot medicinal como la astrología médica. Entonces él nos va a hablar ya no desde la astrología china, sino desde la astrología occidental, desde esa ciencia de las relaciones sistémicas que establecen los planetas en nuestro sistema solar, y cómo eso tiene un efecto sobre nuestra vida cotidiana. Hay comunidades en el Amazonas que no tienen el pronombre personal yo, no existe en su lenguaje. Cuando quieren referirse a ellos, utilizan el nosotros, y ellos no se refiere a la comunidad, o sea, a las personas, no solo a las personas de la comunidad. Ese nosotros involucra los árboles, involucra el río, involucra los animales, involucra el cielo y las estrellas. El nosotros es un nosotros en donde se concibe el ser humano como parte de un sistema. Un poco eso que hemos olvidado. Hay que aplicar ciertas medidas preventivas frente a eso, ¿cierto? Entonces, precisamente es una utilidad muy grande de la astrología, pues ver que hay cosas que están ahí como determinándolo uno hasta cierto punto, pero que uno con ciertas prácticas, con ciertas formas de pensar o de actuar o ciertas técnicas puede, digamos, cambiar ese destino que no es una cosa rígida, ¿cierto? Igual con las cosas mentales, con las cosas emocionales, con las actitudes, con las tendencias, por ejemplo, a tener vicios o hábitos negativos, destructivos. Se puede todo trabajar.
Por ejemplo, cuando hay aspectos negativos en un planeta, también pueden haber aspectos positivos. Entonces, por ejemplo, uno mira, si hay aspectos negativos en Neptuno que son muy difíciles, uno mira qué aspectos positivos tiene para ver cómo la persona puede trabajar esas dificultades, ¿cierto? Entonces, la misma carta muchas veces trae herramientas para uno enseñarle o decirle o indicarle más bien a la persona qué potencialidades puede aprovechar para que las cosas no vuelvan a un destino de piedra, ¿cierto? Porque uno pueda volverlo un poco más líquido, ¿cierto? Esas posibilidades. Ahora hablábamos como del interés de esto que tenemos como del interés que tenemos con este proyecto de que sea un trabajo más hacia el colectivo, o sea, no tanto un análisis de individuos, sino bueno, realmente qué es lo que nos está pasando a nosotros como colectividad, ¿sí? Cómo podemos nosotros avanzar como colectividad, ¿sí? Si llegamos al momento del posconflicto, ¿qué podemos hacer nosotros como comunidad? Entonces, me gustaría como que nos hablaras un poco de aquellos planetas que nos afectan como más, de una manera más general, por largos periodos de tiempo a los colectivos. Sí, Agustín me había planteado pues como esa necesidad. Yo pensé, pues hay 3 planetas, los últimos planetas que han descubierto, Urano. ¿Dónde está Urano? Urano está aquí, no se ve por el color, pero está ahí donde dice 14 grados, aquí a 14 grados de Aries está Urano. El símbolo de Urano es, no sé si lo alcanzan a ver, es una bolita abajo como con un tridente arriba. Urano, Neptuno y Plutón. Esos planetas, con respecto a la Tierra, ¿cierto? La imagen que tenemos de ellos en el cielo es que se mueven muy, muy despacito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el Sol da una vuelta al zodíaco en un año. La Luna da una vuelta al zodíaco en 28 días. Saturno da una vuelta al zodíaco en 30 años. O sea, uno alcanza a vivir 1, 2, hasta 3 vueltas de Saturno en una vida humana. Pero ya los planetas exteriores, Urano, Neptuno y Plutón, son planetas muy lentos. Júpiter se demora 12 años, por ejemplo. Entonces podemos vivir muchos tránsitos de Júpiter en nuestra vida. Estos planetas, Plutón, Urano y Neptuno, se les llama planetas transpersonales porque están como un poco más allá del individuo. Son planetas que nos afectan a todos como colectivo porque son muy lentos, primero que todo, porque están muy lejos y digamos, es como una linterna. Cuando una linterna está muy cerquita, la influencia es como muy... Esto es simbólico, ¿cierto? No les estoy hablando de algo científico, es como una idea simbólica de cómo se interpretan un poco las cosas en astrología. Una linterna muy cerca da un haz de luz que es muy estrecho. Una linterna muy lejos da un haz de luz que es mucho más tenue pero muy ancho, ¿cierto? Abarca mucho más cantidad. Entonces los planetas transpersonales, los planetas exteriores, tienen como una influencia mucho más lejana, más difusa y más colectiva en todas las personas. Se dice que Plutón tiene que ver con los ciclos de destrucción y reconstrucción de la humanidad, es decir, con las grandes guerras, con las guerras y con los ciclos de paz. Cuando Plutón, dicen que cuando Plutón está en buenos aspectos, cuando está haciendo buenos aspectos, o está en un plan, o está en un signo favorable, son años de tranquilidad, de calma. Cuando está en un signo desfavorable o haciendo aspectos difíciles, puede generar conflictos fuertes. Eso también, pues como les decía ahorita, no es una cosa determinada, eso también depende del nivel de conciencia de los seres humanos como colectivos, ¿cierto? Como colectivo, como un todo. Entonces una comunidad muy, muy fuerte va a tener pues, posiblemente una crisis muy grande, pero dependiendo de su nivel de conciencia, se van a terminar matando todos entre ellos o van a atravesar la dificultad de una forma creativa, distinta, ¿cierto? Neptuno se dice que tiene que ver como con las ideas de la vida, con las ideas, con las
ideas acerca de cómo es todo. Tiene que ver con la moda, con la información, pero con los medios, con lo que se dice a través de los medios. Tiene que ver con los ires y venires de las ideas que tiene la gente acerca de su vida, acerca de cómo deben vivir, acerca de cómo deben pensar. Urano es como el de las revoluciones, pero más las revoluciones de pensamiento. Urano no tiene que ver tanto con que nos matemos, aunque puede generar, pues sí, conflagraciones, pero Urano tiene que ver más es con la forma de pensar de nosotros, con la forma en que pensamos el mundo. Entonces tiene que ver con los cambios de paradigma a nivel de la ciencia, cambios de paradigma a nivel de la filosofía, a nivel del pensamiento, a nivel de cosas grandes que nos tocan a todos, que nos afectan a todos. Entonces, yo lo que hice fue buscar un planeta transpersonal que estuviera, digamos, afín con lo que Agustín me estaba pidiendo. A mí me pareció que Neptuno era el planeta que más afín estaba con eso, porque Neptuno habla de las disoluciones. Neptuno es el regente de Piscis, que son las aguas, que es el mar. Agustín me habló de las lágrimas, me habló del llanto como una forma de sanación, como una forma de disolver la tristeza, de disolver el dolor, de disolver la pena, de disolver la agonía, pues, que generan todas estas cosas que nos han pasado y que les han pasado a personas mucho más directamente, mucho más particularmente en nuestro país. Entonces cogí a Neptuno como un referente y empecé a buscar qué aspectos, digamos, favorables, positivos estaban o iban a atravesar en estos días cercanos a Neptuno. Entonces escogí este día, el 27 de febrero, por tres razones. Primero, el Sol está en conjunción con Neptuno. Eso es bueno porque Neptuno a veces, primero, lo más importante es que Neptuno está en Piscis, ¿cierto? Que está en la casa, como les dije ahorita. Neptuno, que es un planeta difícil, que tiene que ver a veces con adicciones, con la tristeza, con la depresión, con la soledad, con el aislamiento, está en su casa y digamos que eso exacerba las cualidades positivas de Neptuno, la creatividad, la fluidez, la disolución como una forma de transformación, como una forma de trascendencia. En ese sentido, las lágrimas como una forma de transmutar, de una forma de cambiar hacia algo diferente, ¿cierto? De transformar esa tristeza en una cosa distinta. También está el Sol aquí al lado de Neptuno, y el Sol es la luz, la esencia, la claridad. Me pareció pues que tenía una influencia positiva porque la luz para Neptuno es muy necesaria. Neptuno, como les decía, a veces tiende a la oscuridad, a la tristeza, a la depresión, a los hábitos destructivos, y el Sol le da como una cualidad de luminosidad, de claridad. Además que el Sol es como el Padre. El Sol también simboliza todo eso que para nosotros es una guía positiva. Para unos Dios, para otros el Gran Espíritu, para otros su corazón y su propia confianza en sí mismos, para otros no sé qué otra creencia, pero las grandes, digamos, las deidades rectoras de todas las religiones y de todos los ritos en este mundo son deidades solares, ¿cierto? El Sol es como el pilar de todas las religiones en este mundo. Entonces me pareció que era una influencia positiva para ese día. Otro aspecto interesante es aquí la Luna en Cáncer, que es la casa de la Luna. De nuevo es otro planeta en su casa, ¿cierto? Y la Luna es otro signo que tiene mucho que ver con la emocionalidad también, ¿cierto? Con el subir y bajar de las emociones. Digamos que en Cáncer hay un subir de las emociones, pero como es la casa de la Luna, es un subir positivo. Es un subir, bueno, es un subir como decir, uno siente que es lo que le está pasando en el cuerpo, pero hay como una protección, uno como que no se derrumba frente a eso. Uno siente alegría, o siente tristeza, o siente lo que está sintiendo, pero es un momento propicio para sentirlo sin derrumbarse, sin entrar en pánico, sin entrar como en reacciones negativas ante eso. Y la Luna, además de estar en la casa, le está haciendo un aspecto, como les decía ahorita, a ver si aquí lo alcanzan a mirar. Aquí hay un trígono al Sol y a Neptuno que están en conjunción, ¿cierto? Entonces hay un trígono que es un aspecto pues de ayuda, un aspecto de
de cooperación, de armonía más bien, entre los dos planetas, o entre esos tres planetas en este caso, ¿cierto? Me pareció que era bonito que estaba la conjunción y que estaba la Luna haciendo un trígono a los otros planetas en ese punto, ¿cierto? Y los Neptuno y la Luna, que son los pilares pues de la reflexión que hice en esta carta, haciéndose en un aspecto con el Sol ahí haciendo una conjunción. Bueno, ahorita estaba mirando, pues eso no lo había mirado porque no había tomado en consideración a Júpiter. Júpiter está haciendo un aspecto también muy favorable con Júpiter, aquí está. Bueno, trígono con Urano, pero sobre todo había mirado aquí un trígono con Venus, ¿cierto? Se había dicho que Venus era el amor, Júpiter es como la abundancia. Entonces se podría decir así muy gruesamente que es una abundancia de amor, una abundancia de dulzura, una abundancia de sentimientos agradables. Pues Venus es un planeta que trae sentimientos agradables y está en conjunción en ese aspecto pues favorable con Júpiter. Y eso me dice que ese día en particular puede haber, digamos, una confluencia de energías dulces, cariñosas. Hay como una lluvia pues, digamos, cósmica de influencias dulcificantes que se aunan a ese aspecto que les mencioné ahorita. Entonces por eso me pareció que el 27 de febrero pues la luna es muy rápida, ¿cierto? Digamos que en el transcurso de la tarde puede ser todo ese trabajo. Agustín me dijo que a las 2 de la tarde es como el momento más fuerte. Bueno, empieza el aspecto porque ahorita la luna avanza y va a estar tocando a Neptuno y al Sol en el transcurso de la tarde y de la noche. Entonces ese día me pareció particularmente favorable por esas razones que les explico para realizar el trabajo que les voy a explicar. No sé si les queda alguna duda, si tienen alguna pregunta que les aclare algo. Pero entonces, no entendí, tal vez no entendí bien, pero Plutón, tú dijiste que Plutón puede afectar las condiciones para las discusiones o las conversaciones sobre la paz o la negociación. ¿Plutón? Sí. Lo mencioné pues como algo pues que determina pues Plutón en lo colectivo, no en este momento. Les estaba hablando pues que Plutón es como un reloj pues para los conflictos y para los momentos de paz también en el mundo, ¿cierto? Para el colectivo humano. En este momento podríamos mirar un poco Plutón como está, pues en Capricornio, está en un signo que digamos es neutro para él, ¿cierto? Digamos que está Plutón simboliza el Hades, simboliza la profundidad de la Tierra, simboliza los volcanes. Geológicamente Plutón está conectado con los volcanes, con las erupciones. Por eso está conectado simbólicamente con las erupciones bélicas, con los afanes bélicos del ser humano. Podemos mirar también a Plutón aquí en la carta de aspectos. Aquí no hay aspectos importantes. Y aquí Plutón tiene un sextil con el Sol, que es muy favorable. El Sol, que es la luz y que es la fuerza que hace que Plutón se mueva, está en buen aspecto con Plutón. Diríamos que en este momento colectivamente estamos, o ese día, porque el Sol, como les decía, va bien rápido, ¿cierto? Por esos días puede haber un cierto aire de paz, un cierto aire de calma, de tranquilidad, ¿cierto? El Sol, que es el que hace girar a Neptuno, el que le da la luz, el que lo enciende, está en buen aspecto con Plutón. Entonces hay una buena relación entre ellos. Plutón está tranquilo, digamos, ¿cierto? Está en paz. También aquí hay una cuadratura con Venus. Esas cuadraturas que son conflictos pueden hablar, pues, por ejemplo, de cosas que pueden generar en el colectivo conflictos, ¿cierto? Entonces, no sé, hablando así muy trivialmente, puede que en esos días haya una tendencia colectiva a que hayan conflictos de pareja, ¿cierto? Porque Neptuno habla de esa fuerza que une a las personas, el magnetismo que une a las personas.
Y como es Venus, posiblemente sean parejas muy recientemente formadas, no parejas de larga data, sino parejas muy recientemente formadas. Entonces, ahí pues como dato trivial o curioso, pues podría ser una cuestión que puede estar funcionando por esos días, aunque Venus también es muy rápido, entonces pueden ser 2-3 días máximos en que eso puede estarse moviendo en el aire, ¿cierto? Otra cosa que puede verse aquí con Plutón, una cuadratura con Urano. Esos dos planetas son muy lentos, entonces ahí hablamos de algo, dos planetas exteriores que afectan al colectivo, que están en un aspecto que está teniendo, que está en su, veamos a ver en qué intensidad está en su furor en este momento. Hay 14 grados Plutón y 14 grados Urano. Entonces eso puede hacer que hayan revoluciones de pensamiento muy intensas, y esas revoluciones de pensamiento pueden llevar a conflictos violentos, porque hay una cuadratura con Plutón. Si fuera un trígono o un sextil, de pronto hablaríamos de revoluciones profundas a nivel de la ciencia o a nivel pues como de cosas positivas para el ser humano, pero por ser una cuadratura muy posiblemente, y como les decía ahorita, también depende de la comunidad y depende del grupo, del colectivo, esto puede dar lugar a que las personas se enfrenten, incluso físicamente entre ellas, por defender una idea, ¿cierto? Por defender una ideología, una forma de pensamiento. Bueno, eso es más o menos. Y a nivel transpersonal, a nivel de las emociones, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿qué se podría decir en relación con el colectivo, con Neptuno? Pues lo que les decía ahorita es un buen momento, también depende de los aspectos que va haciendo Neptuno en su paso por Piscis, pero ahorita Neptuno pasando por Piscis, que es una cosa que puede durar 60 años más o menos, digamos que entramos en un momento en el que las emociones como que encajan mejor, digamos que ya no hay tanto pánico, puede haber un momento pues en que el colectivo no entre tanto en pánico, no entre tanto como en colapso, o se colapse por los altibajos emocionales. Digamos que es un momento en que hay más estabilidad, ¿cierto? En el sistema nervioso del colectivo, en la mente colectiva, ¿cierto? De pronto, por estar también Neptuno en Piscis, hay más compasión. Se habla de Piscis, es el signo de la compasión. Entonces eso de pronto hace que podamos sentir con mucha más intensidad del otro. Eso por ende puede llevar a que haya más armonía, haya más respeto por las otras personas, ¿cierto? A mí me parece muy bueno, hablando pues de astrología colectiva, que Neptuno esté entrando en este momento en Piscis. Lleva poco, pues está en 7 grados, lleva ya como 2 años entrando en Piscis, pero eso es poco todavía para Neptuno, todavía le falta mucho por atravesar ahí en ese signo. Y dependiendo de los aspectos, pues Neptuno atravesando Piscis con muy buenos aspectos es lo mejor. Por ejemplo, ese día, por eso les digo que ese día es tan favorable para esto que Agustín está proponiendo. Es todo lo que tenía por decir. Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. Si se les ocurre alguna pregunta, un poco en qué vamos, digamos, dentro de ese proceso, porque como saben, QX es un proceso experimental. Uno comienza pues investigando sobre un tema, experimentando sobre el tema, pero no sabe realmente qué va a suceder ni hacia dónde se dirige uno. Y dentro del proceso pues van surgiendo pues encuentros muy enriquecedores con Luis Fernando. Digamos que algo que a mí me interesa en eso que decíamos nosotros, bueno, por una parte, ¿qué es lo que podría condensar el dolor de las víctimas? ¿Sí? Si nosotros tratáramos de trabajar con algo tangible, ¿qué sería eso? ¿Sí? Y a mí me parece
que las lágrimas realmente son una condensación muy grande del dolor. Hay investigaciones que muestran cómo hay tres tipos de lágrimas, ¿sí? Hay una lágrima basal, que es la lágrima que siempre está lubricando el ojo, que permite que nosotros enfoquemos bien, etc. Hay las lágrimas reactivas, cuando yo estoy pelando cebolla o cuando me cae una pelusa en el ojo, reacciona el ojo. Y están las lágrimas emocionales. En las investigaciones que han hecho se han dado cuenta que químicamente la composición química de las lágrimas emocionales es completamente distinta a la composición química de las lágrimas basales o de las lágrimas reactivas. ¿Y cuál es esa diferencia? Que las lágrimas emocionales tienen una serie de neurotransmisores, o sea, los neurotransmisores, y tú me puedes ayudar, Fernando, con eso, pues son sustancias que segrega el cerebro, que hacen que tanto el funcionamiento del cerebro como de todo el organismo cambie, ¿sí? Y uno de esas sustancias es una sustancia, es un opioide endógeno, ¿sí? O sea, es una sustancia que le permite al cuerpo disminuir él mismo su propio dolor, ¿sí? O sea, así como son condensación bueno, puede ser de dolor, de alegría también, pero en este caso que estamos hablando como condensación de dolor, también tiene ese efecto analgésico. Y hablando también con otros amigos médicos, surgió como la idea de, bueno, ¿y qué posibilidades hay de trabajar con esas lágrimas, ¿sí? De volver esas lágrimas terapéuticas, ¿sí? También bajo la pregunta de, bueno, y una víctima de la violencia que ha sido desplazada, que vive en unas condiciones muy precarias, que está luchando por la supervivencia, además de todo su dolor emocional, ¿qué le podemos, o sea, con qué podría contribuir a nosotros? Y resultaba muy bonito pues la idea de que pudieran contribuir con lágrimas, la idea de que esas lágrimas también pudieran ser sanadoras. O sea, ¿cómo podemos nosotros convertir esa compensación de dolor en algo que puede transformar positivamente tanto a la persona como al colectivo? Entonces, dentro de, digamos, de todas estas conversaciones, que muchas de ellas pues suceden por fuera de COVEX, porque no están aquí los médicos, surge la idea de la homeopatía, del principio homeopático del similia similibus curantur, o sea, de lo semejante cura lo semejante. O sea, aquella, por ejemplo, una persona que está envenenada, ¿sí? Si se le dan dosis homeopáticas de un veneno, ¿sí? Eso cura a la persona, ¿sí? O de sustancias que produzcan el mismo síntoma en una persona sana, curan a la persona enferma que tiene esos síntomas. Y dentro de la homeopatía también está un procedimiento que se llama el nosode, que el nosode es, en general, la homeopatía utiliza elementos tanto de vegetales como minerales para preparar los medicamentos, pero los nosodes utilizan secreciones del propio cuerpo. Entonces, las lágrimas son secreciones del cuerpo. La idea es, bueno, es posible generar un nosode a partir de las lágrimas, ¿sí? Digamos que esa hace parte como de esas mismas preguntas, ¿sí? Podríamos tenerlas a disposición de todos, ¿sí? ¿Podrían ellas ayudarnos a diluir el dolor? ¿Sí? Son todas, como les digo, preguntas dentro de toda esta
indagación y esta experimentación. Y por eso la solicitud también a Luis Fernando, con quien también hemos estado conversando sobre todos estos temas, es bueno, ¿cuál sería el día más propicio para recoger una lágrima de una víctima del conflicto? A partir de eso, entonces, Luis Fernando ha hecho este análisis astrológico que indica que el próximo viernes, a partir de las 2 de la tarde, en un periodo de toda la tarde, ¿no es cierto?, hasta principios de la noche, podría ser un momento muy propicio para hacer esa reconexión. Digamos que ahí va el proceso, estamos en ese camino, y pues eso era como lo que queríamos compartirles esta noche. No sé si hay dudas, preguntas. ¿Cómo sería la recolección? O sea, ¿se van a reunir o cómo es? Estamos en eso y además con las contingencias que les digo que ninguna de ellas está hoy sometiendo a un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Y bueno, la otra persona con la que estamos trabajando está aquí en ese momento, estamos en eso, estamos buscando. Sí. Nuevamente todo esto requiere como toda una pregunta sobre la ética, sobre el respeto, sobre cómo hacerlo, es también algo que nos ponga en la cabeza. Porque no es como quitarle un pelo muerto. Entonces, Agustín, tú estás armando como una red de víctimas que van a recoger sus lágrimas, o pues solo una propuesta hipotética. Hasta ahora es una propuesta hipotética que la idea es tratar de volver la realidad. Entonces tenemos como cosas muy puntuales, ¿sí? Según la farmacopea ortodoxa, hahnemanniana de la homeopatía, se debería recoger en alcohol al 100% de pureza. Ese alcohol no se lo venden las personas comunes y corrientes, ¿sí? Entonces se está tratando de conseguir el contacto con un químico farmacéutico que puede suministrar ese alcohol, ¿sí? Para que se pueda, porque eso además tiene, bueno, el otro proceso es que la homeopatía funciona no solamente con dilución, sino también con dinamización, ¿sí? Y eso tiene, por ejemplo, bueno, hay ¿cómo se llama eso? Como formas de dilución. Entonces hay, por ejemplo, la centesimal. Entonces ustedes han visto que hay a la 5CH o a la 10CH o a la 30CH. Mientras más bajo sea la dinamización, ese número actúa sobre el cuerpo físico. Mientras más alto sea, actúa sobre el campo mental o el campo emocional. Y bueno, ese es un procedimiento que debe ser como muy sistemático, en donde una gota, por ejemplo, para hacer la primera de la tintura madre, que es esa recolección de lágrimas en alcohol, de allí se toma una gota, se disuelve en 100 gotas y se hace una succión muy fuerte, y ahí está a la 1 centesimal. Luego se hace lo mismo de esa, se toma otra gota, se disuelve en, bueno, 99 gotas, y ahí tenemos la 12H, y luego de esa 12H se toma una gota, se disuelve en 99 gotas, y entonces tiene la 13H, y así sucesivamente, para ojalá llegar a la 1000CH, donde estamos trabajando sobre el plano emocional. Ese es un poco como, digamos, como la teoría del asunto. Eso esta conversación me hace pensar en una conversación que tuve con un amigo sobre la orina
argentino que ha trabajado con las lágrimas, ¿sí? Dice con las lágrimas directamente, sin hacer este proceso de dinamización homeopática. Y él reporta buenos resultados. A mí me parece interesante hacer, o sea, la orinoterapia implica que yo me tomo mi propia orina, ¿sí? Y cuando uno hace un autonosode, o sea, si yo hago un medicamento con mis propias secreciones, yo no tengo ningún problema por tomarlo, ¿sí? Si yo le pido a ustedes que se tomen mis secreciones, ustedes van a tener una resistencia muy grande a hacerlo, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de una dilución 1 a la 30, creo que es como disolver una gota en un océano o en un lago, ¿sí? O sea, y a la 1000 sería como en un océano. Es una de las, digamos, de las críticas que le hace la medicina positivista, academicista, a la homeopatía, es que dicen es que allí no existe ninguna sustancia biológica, no puede existir porque la dilución es demasiado alta, ¿sí? Siempre estamos trabajando en un plano energético. Entonces, cuando nosotros realmente damos, o sea, lo proponemos al colectivo, ¿sí? Una dilución de este tipo, donde realmente ya no hay una sustancia biológica, sino lo que hay es, digamos, la cualidad energética de esa lágrima original, yo creo que todos estaríamos dispuestos sin ningún problema a tomarlo. Es algo que también involucra el propio cuerpo, que entra en nuestro cuerpo, ¿sí? Es el dolor del otro que entra en mi cuerpo para diluirlo y para sanarnos colectivamente, ¿sí? Es algo, un tipo de antropofagia, ¿sí? De una u otra manera. Hay también una terapia de los nativos de Hawái que trabaja sobre ese mismo concepto, el Ho'oponopono, que es como a través de unas palabras que se repiten y de la sanación propia, pues se están sanando los otros. Pues, habla también pues, como unos experimentos que realizó un médico psiquiatra en un sitio de unos presos de alta peligrosidad, y que se dice nunca tuvo contacto directo con ellos, sino a través de la repetición de estas palabras, y cómo ese proceso de sanación se fue dando en un lapso de 3 años, pero que realmente no había un contacto directo con la persona, no había un estudio directo de los casos, sino era desde él, ¿cierto? Él repitiendo estas palabras diariamente. Paso el micrófono porque no sé si tú conoces. No, es hacer algo o de la orinoterapia. Pues algo que pienso es que los fluidos son como una síntesis de lo que uno está viviendo en el momento. O sea, las lágrimas, el sudor, la orina, la saliva, tienen como una síntesis de los elementos que están entrando en juego a nivel cerebral, a nivel fisiológico, en ese momento. Entonces, por ejemplo, yo tengo una tristeza muy, muy fuerte y lloro, y mis lágrimas tienen un poco una pequeña síntesis de todo el juego de neurotransmisiones que se está dando en mi cerebro, que sintetiza la tristeza, que sintetiza ese dolor, que sintetiza esa alegría también, puede ser, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, las lágrimas pueden ser buenas para tratar esa misma tristeza cuando se diluye a muy alta dilución, porque eso me permite ya no estar tan identificado con esa tristeza, sino sentirla como a otro nivel distinto, o sea, como que pueda sentir esa tristeza a un nivel mucho más elevado. Eso me permite, que es lo que dicen, que es lo que mencionan como el efecto terapéutico de la homeopatía, ayudarme a
trascender esa tristeza, a trascender ese dolor, o a entenderlo mejor, ¿cierto? Yo no lo estoy viviendo tanto en el pellejo físico, en ese pellejo con el que me identifico tanto, sino que ya lo estoy viendo es como con otra parte más evolucionada de mí, digamos, o más consciente, o más presente. Entonces es lo que yo siento. Lo de lo Ho'oponopono es como pues eso de lo que hablas como de la sincronía, como que todo lo que pasa dentro de uno pasa afuera, y si uno resuelve algo adentro, eso se resuelve afuera también. Eso es bonito. No sé muy bien qué relación pueda tener con lo que estamos hablando, pero bueno, sí, pues porque es lo que yo tengo adentro puede servir para curar a otra persona también, ¿cierto? Lo que yo estoy viviendo puede servir para aliviar a otra persona. Entonces, si por ejemplo hacemos un remedio en un grupo, meditamos, tenemos una descarga emocional respecto a una pregunta y respecto a un conflicto muy clara, y hacemos un remedio, ese remedio que hicimos nosotros puede crear una reacción en cadena y ayudar a otra persona, ¿cierto? Que no prepararon el remedio, que simplemente van a tomar ese remedio analizado que hicimos nosotros, pues como, no sé, pues como especular. Yo tenía tres observaciones. Una es desde secreciones, en este caso con lágrimas, si han tenido entre los puntos a observar lo de la seguridad biológica, porque van a trabajar con fluidos y con personas adultas, y ahí pueden haber enfermedades. Entonces, desde la medicina, tener en cuenta de pronto la seguridad biológica para el uso posterior de ese tipo de secreciones. Otra observación es si se miró esto desde el punto de vista de la psicología, tuvieron en cuenta también la psicología para analizar, para hacer ese análisis, sobre todo porque van a trabajar con dolor, van a trabajar con aspectos que relacionan psicología. Y otra observación es sobre, habla usted de usar alcohol puro para hacer esto, pero también habla de consumir, de consumo. Entonces no sé si es el medio adecuado, o si se puede mirar otro medio, o si es para untar, o cómo se va a usar posteriormente esto homeopático. Ya eso. Con respecto a la seguridad biológica, es lo que les digo. Hay, por ejemplo, nozones que se hacen con materia fecal, ¿sí? Pero debido a las diluciones tan grandes que hay, realmente no queda nada de sustancia biológica, ¿sí? A uno le suena como terrible, pero es una práctica homeopática que se hace desde hace muchos años y es completamente segura. Si se hace con un protocolo, si se hace con personas que sepan hacer el procedimiento. El alcohol 100% puro es para conservar la lágrima original, ¿sí? Esa sería como la tintura madre. Luego se comienza a hacer las diluciones con alcohol y agua, y ya aquella que se va a tomar ya obviamente no se hace con alcohol 100%, ¿sí? Sino ya digamos que el alcohol opera a nivel de conservación. Es más, dentro del proceso hay un elemento que me contaron ahora hace muy poco, hablando con un médico homeópata alemán, formado dentro de toda la tradición alemana. Pues Alemania es el país donde surgió la homeopatía, donde él lo que me contaba es que una vez que se tenga esa tintura madre en 100% alcohol, luego se pone en, ¿cómo es que se llaman la sustancia de los glóbulos? Eso es lactosa. Bueno, que hay que pasarlo, es una sustancia, digamos,
digamos, sólida, que luego hay que pasarla por un mortero para luego diluirla, o sea, el proceso es un poco más complejo, digamos, que lo que yo describí aquí. Pero eso tiene, digamos, toda una regla muy concreta de cómo trabajarlo. La otra pregunta en relación con la psicología, pues precisamente hay toda una corriente muy interesante de homeopatía que trabaja a nivel de los síntomas psicológicos, ¿sí? Y no es, digamos, tampoco hace parte de la corriente principal de la psicología científica, de la psicología positivista, ¿sí? Pero hay muchas evidencias a ese nivel. Y lo otro que me decías era Eran esos tres. creo que me faltó uno, ¿no? Si hay más dudas. El procedimiento pues se va a hacer el viernes con ellas 12. Esperamos que se pueda hacer. Sí, entonces el procedimiento con las lágrimas ya está pues como previsto, o sea, se va a hacer esta sustancia por lo menos con estas lágrimas de ella, ya se tiene como planeado. Mira, ha sido como muy interesante, o sea, todo se está dando, pero se está dando además a partir de la buena voluntad, de las relaciones, ¿sí? Se saben que en QX pues no hay un presupuesto, yo no le he pagado a Luis Fernando por su trabajo, y este es un trabajo arduo, ¿sí? Pero él lo ha donado para ese propósito. El médico homeópata alemán está trabajando sin cobrar nada. Habló con un amigo de un laboratorio homeopático que está registrado en el INVIMA, que tiene toda la licencia para producir medicamentos homeopáticos, y también ese laboratorio se ofreció a hacer este trabajo. O sea, digamos que se están uniendo voluntades. Esperemos. Lo que pasa es que sucede que en ese momento, por ejemplo, el alcohol no lo tenemos, ¿sí? Hay cosas muy concretas que hay que solucionar todavía, y bueno, estamos en eso, en ese proceso. Entonces, como te digo, es algo que además, como todo esto es un proceso experimental, algo que se está dando en el camino, está dando sobre la marcha, ¿sí? Y la idea es hacerlo muy bien, pero bueno, de pronto se acaba el mes aquí y yo me voy, pero seguiremos. O sea, la gente ya está tan comprometida con la idea, les parece que es una idea que vale la pena explorarla, por lo menos. De pronto resulta que hacemos el medicamento y el medicamento no sirve, se hace todo este proceso y toda la cosa y se prueba y de pronto no sirve, ¿sí? Porque ya tiene unos protocolos de prueba de los medicamentos, ¿sí? También puede suceder, ¿sí? Pero lo que a mí me parece más interesante de eso es cómo a nosotros esta idea nos convoca, cómo la idea de qué puedo hacer yo por las víctimas del conflicto aquí en Colombia nos convoca a todos, y ojalá cada vez nos convoque a más personas, ¿sí? Y de pronto hacemos cosas que algunas funcionen, algunas no, pero ese deseo, ¿sí? Ese impulso me parece que es importante. Y parece que además que es un momento bastante propicio para hacerlo. Después de mucho tiempo en donde nosotros veníamos con una negatividad y con una sensación de desesperanza en relación con el futuro y en relación con todos los hechos atroces que vivimos directa o indirectamente. Entonces digamos que es una oportunidad para pensar, es una oportunidad para todos de decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Y tal vez es tan pequeño lo que tenemos
tenemos que hacer como una lágrima, ¿sí? Pero existiendo el impulso, existiendo el deseo, existiendo el compromiso, existiendo esto, ¿sí? La posibilidad de que nos reunamos en comunidad para hablar sobre eso. Yo creo que ahí está un germen, está una semilla. De pronto a mí, de todo lo que se ha hecho aquí, lo que me parece más interesante es esperanza, que así bautizamos a la sábila que está allá, ¿sí? Porque es eso lo que estamos